Elsa, nuestra querida Elsa, filósofa, escritora, Premio Canaria y un montón de cositas más, de cositas no, de cosas en mayúscula y en grande. Elsa López, buenos días. Buenos días. Me encanta cuando dices, ¿cómo es? Una canción antigua, ¿era? Sí. No, no es antigua, a mí me suena cuando yo iba a los Cochitos Locos y anda que no hace años que no se ven. Me encanta. Es que es una canción, bueno, vintage, vamos a decir. Yo Bueno, ya no se sabe lo que es antiguo y lo que no. no, bueno, lo antiguo está de moda, ahí está Miguel Ya. poniéndonos, tiene su historia, a saber las historias Sí. que guarda esta canción a nivel individual y colectivo de cada quien. Elsa, la semana pasada me encanta empezar con esta sonrisa, escuchándote el gorjeo de tu risa, porque quería hablar de un artículo que escribiste hace unos días, se publicó hace unos días, a colación de la sonrisa de Fernando. Un recuerdo a Fernando Delgado. Ay, sí, sí. Es una cosa, el artículo empezaba diciendo una cosa que es fundamental. Y es que la gente que se ríe, para mí, tiene tantos puntos siempre. La gente que es capaz de reírse y de reírse de sí misma. Sí, sí. Y de aflorar esa carcajada ante la vida, ante las cosas, muchas veces es un alivio, sobre todo cuando eres muy serio o te tomas todo en serio y de repente alguien llega y te sonríe, ¿no? Fernando era así, es decir, con las noticias más terribles a veces, ¿no? Siempre tenía una frase, decía algo que te quedaba siempre como suave por dentro, decir, bueno, sí, hay esperanzas, ¿no? Fernando era un tipo curioso porque incluso comentando cosas, políticas muy duras en el momento, siempre había un comentario, hablo en público y en privado, Sí, porque en sí. privado era lo mismo, siempre había algún comentario que te dejaba un rayo de esperanza. Era parte de su carácter, ¿no? Esa cosa, eso que antiguamente también llamaban la bonomía, es decir, era un buen hombre en todos los sentidos, Jamás, yo le he visto enfadarse, pero mucho, ante un comentario político que a él le parecía incorrecto. Y a mí me daba la risa cuando se ponía así, porque claro, decía, Fernando, apacíguate, porque tú que eres tan equilibrado, de repente aquel exabrupto, pero es porque respondía a su fe ciega en las cosas que creía, ¿no? Y esa frase, Elcita, no seas mala, Elcita. No seas mala, Elcita sí, porque claro, Elcita se reía mucho y me decía, no seas mala. Por ejemplo, a nosotros nos encantaba un cotilleo. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? Entonces, no en público, en privado, pues pasábamos listas, ¿no? De conocidos, desconocidos, de gente que aparecía en los medios, de gente que escribía cosas. Y bueno, yo era mala, yo siempre hacía comentarios, pues eso, como soy yo, ¿no? A veces rabisquilla, a veces con ironía, ¿no? Y él templaba mucho las cosas. Cuando yo me pasaba, por ejemplo, diciendo, fulanito es un imbécil, o fulanito, yo qué sé, políticamente hablando, ahora estoy hablando de política, me decía, espera, cálmate, no, que a lo mejor, él ponía siempre esa tranquilidad. Eso era muy, en él era una característica, como era una característica, la capacidad que tenía, que a mí me asombraba, para resumir en una frase un acontecimiento. Le estábamos dando vueltas a algo, ¿no? Algo que había sucedido, pum, para arriba, para abajo, y de repente él decía esa frase que venía a resumir todo lo que habíamos estado debatiendo el grupo durante un rato. Qué capacidad de síntesis, ¿no? Sí, de síntesis, pero esos diálogos con Fernando eran un prodigio. La gente lo recuerda en los telediarios por esa frase final, esas cosas que él decía, pues era un comentario, una frase, eso que de alguna manera era parte de su personalidad, evidentemente. A mí me gusta que lo recuerden por eso, porque esa frase final de sus telediarios era una parte de su personalidad. Esa capacidad de la que yo hablo en la vida privada, ¿no? De resumir algo o de contestarte con algo que te dejaba ya que no podías seguir debatiendo. Eso
era una característica suya que a mí me parecía que era realmente positiva para los demás, ¿eh? Aparte del tono de voz. O sea, alguien me comentaba el otro día, me escribía leyendo ese artículo mío y me decía, Elsa, es que su voz, yo iba por los pasillos oyéndolo, cuando hablaba en la SER, o cuando los telediarios se quedaba esa voz ahí, y era fascinante. Y es que lo era, tenía una voz muy, muy, muy hermosa, en el sentido que te atraía, te gustaba, y te relajaba, curiosamente, aunque estuviera enfadado. Es cierto. Acariciaba el oído, aunque Sí, dijera las sí, cosas sí, más sí. duras o más Esa era la crueles. clave, Ujú. sí. Elsa, leyendo el artículo me llamó la atención y me quedó la curiosidad. Tú dices, a ver, se había enamorado una vez más de la isla, de todas las islas. Fernando Delgado tenía una herida abierta. Sí, Era la sí, herida de Canarias. sí, sí. Y quiero, tengo que escribir un día un artículo sobre eso, los heridos de Canarias. Es decir, ¿por qué esa gente que se fue? Y te estoy hablando de Juan Cruz, de Armas Marcelo, de Fernando Delgado, y de otros muchos que se fueron, ¿no? Que se fueron a Barcelona o a Madrid, poetas, escritores. ¿Por qué se arremetió contra ellos? Y se arremetió, ¿eh? Y todavía hay ciertos sesgos de quien con ironía dice, claro, como se fueron a Madrid, como diciendo, nos abandonaron, pervirtieron el tema isleño, el tema de literatura canaria se pervirtió al marcharse ellos. Es mentira, eso no es verdad. Estos tres que he nombrado, por ejemplo, que se fueron más o menos al mismo tiempo, siempre, siempre, el pabellón de Canarias lo han tenido siempre delante y se han presentado públicamente como canarios y han escrito sobre Canarias constantemente. Es decir, ser canario no es quedarse aquí. Eso es lo que yo quería plantear. Claro. Es decir, ellos no renunciaron a ser canarios. Lo que pasa es que en un momento determinado de sus vidas tuvieron la oportunidad de irse y de encontrar en Madrid o en Barcelona, insisto, o en Valencia, lo que aquí no pudieron encontrar. La oportunidad de editar, la oportunidad de dar conferencias, la oportunidad pues no se van a Inglaterra a trabajar y a Australia y a Estados Unidos, los canarios. Exacto, ¿no? Y a cualquier parte del mundo. Claro, y alguien pone en duda que un canario se vaya de investigador a trabajar a Nueva York. Nadie. Pero quizás lo que no se perdona, y lo digo siempre me quejo de lo mismo, de ese complejo que tenemos los canarios de inferioridad, quizás lo que no se perdona es que sobresalgan, que tengan éxito fuera de aquí. Pero es que eso es falso, porque Andrés Sánchez Robaina vive en Canarias, vive en Tenerife, y Andrés Sánchez Robaina es universal y es conocido fuera de Canarias, ¿eh? Y se le edita en editoriales fuera de las islas y se le cita en universidades alemanas y en universidades francesas a Andrés Sánchez Robaina. Y además yo doy nombres porque creo que hay que dar nombres para que nos entendamos. Es decir, eso no es cierto. Eso no es cierto. No, es decir, ¿y se le tiene envidia a Andrés Sánchez Robaina? Pues sí, y no se ha movido de aquí. No fue por moverse. Bueno, porque quizás la gente piensa que el éxito les llegó porque estaban más cerca. Bueno, a mí me han llegado a decir, si tú te hubieras quedado en Madrid, por ejemplo, en lugar de venir a Canarias en el 93 o ahora que estoy aquí, es cierto, te pierdes muchas cosas, te pierdes congresos, te pierdes reuniones, te pierdes fotos en las alfombras, es cierto, pero ¿eso qué es realmente? ¿Eso qué es realmente? Si tú tienes complejo, lo tienes por todo y te da igual vivir en un monte, tendrás el mismo complejo y te parecerá que eres una víctima viviendo en la laguna. Sí, el pobre de mí lo arrastramos donde quiera que vayamos. Serás igual de víctima en la laguna que viviendo en Manhattan. Seguirá siendo una víctima. El que está seguro de sí mismo, de su trabajo y de su profesión, le da igual. Es que yo creo que el problema del canario víctima es un problema, de verdad que creo que es un problema que tenemos. Es que nosotros que estamos tan lejos, es que nosotros que estamos aquí abandonados y seguimos con el mismo discurso, políticamente, socialmente, literariamente.
Eso no es verdad. No es verdad. Ujú. Elsa, ¿y algo similar, si nos vamos más atrás, sería lo sucedido con Benito Pérez Galdós? Pues exactamente lo mismo. Exactamente. Y se le criticó y se le cerraron puertas aquí en Canarias y se le dio la espalda. ¿eh? Ujú. Es decir, ahora mucho rollo con Benito Pérez Sí, Galdós, pero estuvo un tiempo bastante denostado, no había pero quien lo mencionara. claro, denostado por la alta burguesía y denostado. Bueno, aparte, pero ¿qué se denostaba de Benito Pérez? ¿Que se hubiera ido a Madrid? No, cariño, no. Que en Madrid, y llámese Teruel, llámese Bilbao, Mm, llámese Coruña, reconocieran los méritos de ese escritor y no se reconocían aquí entonces, excepto por un pequeño grupo de gente inteligente que reconocía el valor de este autor. ujú. Es Ahí, es- decir, esa es la clave, ahí esa es la estamos clave. en ese dicho de nadie es profeta en su tierra. Que también es mentira. También, porque acabas de nombrar, Andrés Sánchez Robaina, sí. que es profeta en su tierra. Y como Andrés, Y mucha gente, bueno, tú misma, Elsa. mucha gente, pero claro, yo ¿cómo voy a ser víctima? Si yo me sintiera víctima era para darme bofetones. ¿Cómo vas a ser víctima? ¿Víctima de Ujú. qué? ¿De que has decidido quedarte aquí a vivir? ¿De que has decidido que te gusta mucho vivir en La Palma y pasear por el monte y quedarte en Garafía a dormir? ¿Y que te gusta tener tus árboles y regarlos? ¿Eso es ser una víctima? Qué maravilla. Por favor, pero por Ujú, claro, favor, ¿qué me claro. está usted diciendo? Ujú, ¿Eh? es cierto, es No cierto. se es víctima, no se es víctima. ¿eh? Sobre todo cuando, primero, tus propios, tus propios vecinos te reconocen y te quieren y te admiran por lo que sea, pues porque eres el mejor panadero de ese municipio o porque eres la mejor escritora de ese sector. ¿Y eso qué? Eso no significa tampoco nada, ¿no? Tú eres lo que eres y estás contenta con lo que haces y con lo que dices y punto. Y no tienes por qué ser víctima. Y yo, a la gente joven, cuando me dicen, es que claro, hay que editar fuera, digo, sí, hombre, siempre es un camino. Por eso aconsejo a los escritores jóvenes, y no tan jóvenes, que se presenten a premios, que acudan a congresos, que acudan, que no puedes, porque económicamente no puedes moverte de tu Ujú. terruño. Bueno, pero hay otras maneras. Y además digo otra cosa, aquel que hace bien lo que hace, sea un médico, sea un escritor, o sea un tornero fresador o un Ujú. carpintero, es reconocido en cualquier parte. Y vienen a buscarlo, porque hay carpinteros en mi isla que vienen a buscarlos de fuera, para que hagan trabajos para gente de fuera. Que no se dice, pues no, tampoco hace falta que se diga, pero yo sé que eso es así. El buen profesional es buen profesional. Aquí, insisto, y en Bilbao. No, y no hay marcha atrás. Ahora, el problema es el trabajo, también lo reconozco, que la gente joven muchas veces me dice, pero Elsa, es que soy médico, es que he terminado la especialidad y no tengo trabajo en Canarias. Bueno, emprendamos un camino, vámonos fuera, como tanta gente que se ha ido. Ujú. Cuando Pero ya tus ahí abuelos... estamos hablando de algo distinto al talento. Es distinto, por eso digo que no es lo mismo. El Mm, victimismo viene de otra cosa, mm, viene de la frustración propia, ¿eh? Y viene de muchas cosas, claro, y de mirarse el ombligo. Y de mirarse. Y no pongo ejemplos, porque podría poner ejemplos en Cataluña y podría poner ejemplos en la Comunidad Valenciana y podría, véase en Madrid, pues el complejo de ujú. la presidenta, pues una complejada, o sea, lo digo así como lo estoy diciendo. Claro, ese Clarito, afán, sí, sí, esa, sí. esa soberbia, ese afán por decir que Madrid, Madrid, yo, Madrid, eso es un complejo enorme. Y hay una señora en un pueblecito allí en Teruel que vale mucho más que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y está orgullosa de vivir donde vive y de tener su panadería o su trabajo o simplemente de escribir tranquilamente en su casa de Teruel. Y Y de de ahí no me amar, saques. y de amar todas las formas de vida de su casa de Claro, Teruel, claro, claro. Y seguramente. te puedo dar nombres de escritoras en este momento, ya que nos movemos en ese terreno, de escritoras que viven pues o en La Coruña, o en Vitoria, o en Córdoba, o en donde sea, o en Tenerife, que son maravillosas y que se leen
en distintos idiomas y en distintos sitios. Es cierto, tenemos grandes escritoras. Hablando ya, entrándonos en las letras, ayer se celebraba el Día de las Letras Canarias, Elsa. ¿Cómo lo viviste? Porque yo ahí tengo una línea Sí, que no termino una de línea definir. que no cruzas. No, porque por un lado me enfadó bastante que se dedicara el Día de las Letras Canarias a Ángel Guerra y todo el mundo con la loa Ángel Guerra, sin percatarse mucha gente que Ángel Guerra era un seudónimo de José de Betancor. Claro. Y se vuelve otra vez a olvidar a Su la hecho, persona, a a la quien persona. escribe y no sé si es por ignorancia o por lo que, no sé. Pues no lo sé. Yo no puedo decir que sean ignorantes todos los que han proclamado ese día, pero algunos sí lo será, porque claro, no reivindicar el nombre y lo que hizo y lo que trabajó también me parece quizás, aunque él mismo se puso ese seudónimo, porque quizás no quería tampoco que lo leyeran con su nombre verdadero. Pero yo no sé hasta qué punto, sí ahí me has dejado un poco, me has dejado patinando, porque yo no había caído en eso. No, ni yo hasta que No, leí un comunicado de una universidad que dije, caray, cómo vamos como ovejas, ¿no? Te sí, marcan el camino cuando realmente quienes tienen que decidir esto lo tienen que tener tan claro, clarísimo, que no quede ninguna duda para nadie en ah, cómo después de tantos años, después de muerto, homenajeas a un escritor y lo escondes otra vez sobre el seudónimo a saber por qué él lo usó, ¿no? En los tiempos ya. aquellos. Sí, es como si ahora a Agustina, la perejila, Uh-huh. se le dedicara el Día de Canarias como la perejila, claro. Es volver a esconder, ¿no? Volver a... En volver a sí, ya te digo, me has dejado patinando porque yo no había pensado en ese detalle. Ya ves tú, todo tiene sus aristas, todo tiene sus... Hay que investigar las cosas a fondo. A mí lo que pasa es que me ha dejado un poco fría ese pronunciarse por este nombre, por este autor. Y Uh-huh. confieso, no lo he leído lo suficiente como para poder defenderlo en este momento. No lo he leído lo bastante, o sea, pues lo típico que lees algunas cosas cuando eres joven, Uh-huh. pues pero yo no he tenido la voluntad de investigar sobre este autor. Así como otros propuestos otros años, pues me he dedicado a ello, he investigado mucho. No sé, me dejó un poco fría. Fíjate qué curioso, y ahora que lo comentas, porque tampoco he visto yo mucha algarabía alrededor de este. No, salvo actos que es también esa otra deuda pendiente, es decir, bueno, tanta pronunciamiento el Día de las Letras Canarias, poner en su lugar a grandes autores, grandes autoras que tenemos y que por la distancia o por lo que sea, pues no se les ha dado el valor suficiente y después pasa sin pena ni gloria, sin ningún tipo de manifestación de verdad a la altura de lo que merece la cultura y el arte en nuestras islas. Sí, a eso me refería. A eso me refería. Porque de todas maneras, fíjate tú, el año pasado fue Félix Francisco Casanova. Sí, exacto. Pues sí, bueno, hubo alguna cosa, hubo algún acto, yo asistí a uno en Tenerife al principio, pero no lo sé. Yo no sé políticamente cuál es la finalidad de este nombramiento. Si dar a conocer, editar los libros, llevarlos a los centros, enseñar a los alumnos quién era, no sé, Parece que no hubiera quién, demasiada seriedad, ¿no? Detrás de este como día. no, como falta de interés, o Eso, sea, más que exacto, sí, esa es la palabra, falta de sí, interés. lo decido en una mesa, decidimos este nombre, hay un consenso, me imagino que habrán llamado a algún Uh-huh. escritor, habrán llamado a algún. De hecho, todos los años a mí me pasan una carta con el nombre ya decidido, a ver qué me parece, ¿no? Uh-huh. Pero no te presentan una lista como de 10 nombres que tú digas, hombre, voy a luchar este año por... Hay un cierto desinterés, incluidos nosotros, a ver si me explico, incluidos los autores, incluidos los autores de la gente, los escritores. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. Porque esto que acabo de decir realmente no se me ha ocurrido proponerlo de verdad en serio, decir, oiga,
pasen usted 10 nombres a todos los escritores de estas islas. Pasen 10 nombres y ahora decidimos. Y todos, pero te mandan la carta diciendo, ya este señor va a ser el año que viene, ¿qué te parece? Entonces tú, claro, educadamente dices, bien, vale. Y a lo mejor algún año dices, ingenuamente y un poco así tímida, dices, ¿y qué les parece si nombramos a María Rosa Alonso? Que ya fue hace años. Te lo digo porque en su momento hubo esa posibilidad de decirlo. Es un ejemplo de lo que yo pienso. Sí. Pero claro, yo pienso que hay premura en todo. Hay premura en dictar leyes. Hay prisa a la hora de decir esto se hace, esto no se hace. El Día de las Letras Canarias, pues ya está institucionalizado. Sí. Entonces, claro, hay prisa, de repente se les olvida y 15 días antes de que salga en el boletín se acuerdan, adiós, ¿y ahora? Y entonces recurrirán, espero, a profesores, gente sabia que sabe quién merece la pena que sea nombrado ese año, ¿no? Porque si no estaríamos como locos diciendo nombres estrafalarios, inclinándonos a favor de nuestro amigo el vecino para que sea ese año el año dedicado a él. No lo sé. La verdad no que lo es sé. una buena propuesta, incluso que sea alternativa, un año una mujer, un año un hombre. Bueno, para esa es otra. Claro, después de mucho tiempo que ahora les dio mujeres, una detrás de otra. Luego vino este jovencito maravilloso, Félix Francisco. Sí. Ahora viene este señor. El año que viene, ¿qué toca? ¿Tocará algún género distinto? ¿Tocará que sea LGTBI? ¿Tocará qué? ¿Qué tocará? ¿Tocará que nos haga soñar, que nos haga reír, que nos haga pensar? ¿Tocará un filósofo? Yo qué sé, es que todo esto oscila, es como las mareas. Son las modas, los movimientos, y sobre todo en este caso yo creo que es que la presión de alguien de verdad que sabe lo que tiene entre manos y dijo, hombre, ya era hora de que se hablara de este señor. Y es verdad, y se pierde una oportunidad enorme de dar a conocer a enorme alguien. De conocerlo de verdad. Y encima me ponen en lugar de fotos, me ponen grabados, pero eso a mí, no te rías, eso es lo que más me ha indignado. Lo que pillaron. ¿Por qué me pones un grabado? Si este señor tenía cuerpo humano y cabeza humana y pensamientos humanos, y era un tipo estupendo. Pues vamos, sí. Hombre, por favor, dame su cara, dame su rostro. No sé, esto es una perspectiva mía, ya personal, ¿no? Cuando yo vi el grabado y esto puesto en todos los medios y difundido, dije, pero ¿por qué no han puesto su cara y su foto? Y su gesto, que tenía un gesto grave, extraordinario. Bueno, mira, también es verdad. Sí, no, perdona, que digo que también es muy fácil ponerse a criticar sentada en una silla. Bueno, pero es que si no se habla, si no se busca el quid de la cuestión, si no se adentra uno en la forma, seguiremos siendo siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Bueno. Hay que decirlo, caer en la cuenta y decirlo y hablarlo y proponerlo, solo por mejorar para que otro año sea distinto. Ya. Elsa, que llegamos al final y quedan un montón de cosas pendientes que tenía por aquí de hablar, pero la verdad que ha sido bastante interesante la conversación contigo, no solo en este caso de las letras, sino como no recordando a nuestro querido Fernando Delgado. Ay, sí, mi niño, recordarlo siempre, y más ustedes en los medios, que hizo tanto pues sí, por los medios. Sí. Humanizó los medios. Y luego mi último recuerdo para Fernando. Él llevó a José Hierro, lo llevó con él. Cuando él podía hacerlo, hizo lo que nadie había hecho con José Hierro. Le dio trabajo, lo llevó a la radio y le dio un espacio. Y eso yo no lo olvido. Pues no lo Porque vamos. Esa generosidad de Fernando también hay que recordarlo. Exactamente, nos quedamos con eso, Elsa. Vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. Un beso. Hasta luego. Adiós. Para personas inquietas, Capital Radio.